Identificar emociones no es un tema fácil. Pareciera que fuera fácil, pero no es tan fácil. Identificando las emociones es la base del quehacer clínico. Por lo tanto, lo que voy a hacer es una identificación bastante somera, que es una aproximación inicial a este tema tan fascinante. Humberto Maturana decía: no somos seres racionales, somos seres emocionales con la capacidad de razonar, que es distinto. Cuando alguien llega a consulta, muchas veces llega diciendo: no me siento bien, siento un gran vacío, ya no sé lo que me pasa. Y nosotros tenemos que ser capaces de leer las emociones que está a la base, lo que no siempre resulta fácil. En el quehacer terapéutico, reconocer las emociones es indudablemente central. Heidegger afirmaba: nosotros abrimos el mundo desde el temple anímico que son las emociones. Varela decía: desde ahí emergemos. También las emociones son el sustento de la inteligencia social, como aparece en el libro de Inteligencia Social de Goldman. También en esta interesante disciplina que es la neurociencia social. ¿Qué podríamos decir? Que fundadores son Cacioppo y Bernstein, pero hay mucho más. Ustedes pueden leerlo en este libro de Social Neuroscience. Para adentrarnos en este fascinante mundo de las emociones, tenemos que entender en principio una tríada: emoción, comportamiento y pensamiento y lenguaje, que no son fácilmente separables. La interacción terapéutica con otros y otras se dificulta o facilita dependiendo de cuánto entendamos el mundo emocional del otro o la otra. ¿Y qué es lo que juega en este intercambio de mensajes? Juega un rol fundamental las neuronas de espejo. Si quieren leer sobre las neuronas de espejo, les recomiendo a Rizzolatti, Las neuronas de espejo. Lo interesante de esto es que la empatía se confunde. La empatía no es ponerse en los zapatos de otro, es resonar con el estado emocional de otro u otra. Como todo en psicología, la empatía es un constructo psicológico complejo que alude a la habilidad de una persona para decodificar el estado emocional de otro y otra y ser capaz de interpretar con relativa exactitud lo que la otra persona está sintiendo. Implica dos procesos. Por una parte, la empatía primaria: reconocemos la emoción del otro, resonamos, es instintiva, automática, por supuesto que gatillada por las neuronas de espejo, y la vemos en el actuar de los niños y las niñas. Pero hay otra cosa que es importante para nosotros los terapeutas: la precisión empática, que tiene que ver con la empatía cognitiva, que es la habilidad de leer la emoción del otro o otra, pero no solo de leerla, sino ponerle nombre, nominarla. Esta es cognitiva y reflexiva, permite entrenamiento, requiere observación y análisis y por supuesto es un poco más lenta hasta que nos entrenamos. La base para entender y reflejar el mundo psíquico implica la precisión empática, que se puede desarrollar. ¿Cuáles son las características? La capacidad de observación, interpretación y nominación. 2. La precisión contextual. Preguntas, inferencias y contexto. A ver qué me quiere decir. Pero también es reconocer emociones complejas o disimuladas, es decir, leer entre líneas.
Lisa Feldman, en La vía secreta del cerebro, decía o dice, es muy importante la granulidad emocional. ¿Qué significa ese concepto, granulidad emocional? Es la habilidad para identificar y distinguir entre una variedad de emociones con un alto nivel de especificidad y detalle. Por ejemplo, en lugar de simplemente decir esto triste, la granulidad emocional nos permite reconocer matices, dependiendo del contexto. Melancólico, deprimido, apenado, aburrido, pensativo, sensación de pesadumbre, desconsuelo, impotencia. Podría seguir. Esta lámina la saqué de internet, que ustedes pueden revisarla, que dice algo así como aprende a ponerle nombre a lo que sientes, granulidad emocional. Las emociones se dan en nuestro cuerpo, por lo tanto, emoción y experiencia no son separables. Nuestro mundo emocional surge desde nuestras experiencias. Ahora, una cosa es la experiencia y otra cosa distinta es el relato de la experiencia. El relato de la experiencia se da en el lenguaje. Pero fíjense esa lámina que saqué de internet. Podemos traducir todo lo que significa esa discusión. Por ejemplo, él está parado, ella está sentada. ¿Dónde están? Hay fotos. Es el día, parece. Es decir, es muy difícil describir todas las aristas presentes en una experiencia, o más bien dicho, en un relato de la experiencia. Por lo tanto, tenemos que entender, a mis ojos, que experiencia, lenguaje, emociones y comportamiento, como vamos a ver en un minuto más, no son separables. William Dilthey decía, la naturaleza se explica desde la ciencia, pero la vida del alma solo permite comprenderla. Comprender la experiencia humana, esto que él llamó Erlebni y después Ortega tradujo por experiencia o vivencia, es dificilísimo, porque en su descripción no existe separación de lo que llevó dentro y fuera, y tampoco es posible detenerla. Entonces, ¿qué empieza a pasar? A medida que me van relatando una experiencia, mi mundo emocional entra en acción y por lo tanto empieza esta danza entre yo y el otro, que estamos interactuando y no podemos detenerla. Por lo tanto, es impredecible. Me gusta los conceptos que decía Edelman Gerald, premio Nobel del año 1972, que hablaba de la teoría biológica de la conciencia y decía, nuestra experiencia es el presente recordado y lo que lo trae a la memoria es sin lugar a duda la emoción o el afecto que emergió en el momento de experienciar un acontecimiento. Por lo tanto, se nos agrega un nuevo elemento: experiencia, lenguaje, emociones y comportamiento que recién veíamos y memoria. Habría que diferenciar para nosotros los psicólogos entre lo que se entiende por vivencia y lo que se entiende por experiencia. ¿Qué lo hace distinto? Indudablemente es la emoción. En la vivencia, la emoción es intensa, es inmediata, pero dura instantes. ¿Y después qué hacemos? Interpretamos esa vivencia de acuerdo a nuestra biografía, le ponemos sentido desde nuestra propia biografía, como decía, y lo traducimos en experiencia. Por lo tanto, la experiencia no es sinónimo de vivencia, sino que es ya el relato que yo hago de un momento determinado.
Si nosotros vemos esta lámina, indudablemente nos conmueve. Claro, hay maltrato, pero ¿cómo traducimos esa vivencia? ¿Cómo le ponemos palabra? Lo que hacemos es escuchar lo interpretado por la persona, lo vivido de acuerdo a su biografía. Las vivencias fuertes desencadenan emociones muy complejas que quedan grabadas en nuestro cuerpo. Como dice Nazaret Castellano, el corazón percibe, el intestino siente y el cerebro interpreta. Interesante esa construcción de Nazaret Castellano, que ustedes la pueden ver en el YouTube que les indico ahí. Pero para entender esto, necesitamos entender el lenguaje. ¿Por qué a algunas personas les pasa de una manera y a otras de otra? Los seres humanos nacemos indefensos. Necesitamos ser reconocidos y contenidos para ser alimentados, vestidos, para sobrevivir, si no, no sobrevivimos. Entonces la madre lo alimenta, pero lo interesante es que después de un rato, puede ser 5 minutos, media hora, el bebé empieza a llorar. La madre inmediatamente reacciona y lo va a tratar de calmar. Fíjense que las madres entendemos el relato sin palabras, entendemos en fondo el lenguaje preverbal de un bebé. Y así empiezan las primeras conversaciones con la madre o con la cuidadora, que son no verbales, pero son comportamientos. Y así se empieza la socialización. Entonces, el bebé entiende que si llora, lo van a atender. Y empieza este juego que Maturana llamaba las redes conversacionales. Cuando nacemos, tenemos pocas neuronas. A los 15 meses tenemos un poco más. Y a los 2 o 3 años empezamos a tener más. Podríamos decir que entre los 18 y 30 y tantos meses se empiezan a formar frases y empezamos a ponerle nombre a lo que distinguimos del mundo social. Empezamos a entender este mundo, pero no solo entenderlo, empezamos a narrarlo también. Lo interesante para mí es que las neuronas están asociadas con los músculos. Tenemos la acción de las neuronas motoras. Por lo tanto, esto empieza a estar ligado, no solo el pensamiento, el lenguaje, sino que el cómo actuar. Y empezamos entonces a saber cómo se hacen las cosas. Es decir, lenguaje, pensamiento, emoción y conducta por las neuronas motoras no son separables. Y entonces empezamos a construir el mundo de acuerdo a cómo aprendimos que se hacen las cosas, cargando en nuestras espaldas o en nuestras mochilas las narrativas que fuimos aprendiendo en la socialización. Y entonces, desde ahí empezamos a interpretar y decimos, así no se hace. Abuela, eso no está bien. Abuela, no se miente, etcétera, etcétera, etcétera. Y los niños, a los 5 años, ya empiezan no solo a tener lenguaje, sino que a pensar. Y entonces surgen preguntas como, ¿y cómo se llega a esa montaña? ¿Cómo se llega los aviones a volar? Y empieza esta maravillosa construcción psíquica con la cual nosotros tenemos la posibilidad o la bienaventuranza de trabajar. Ahora, el ser humano habita en el lenguaje, sí, pero es con otros y con otras que fueron configurando su manera de entender. Indudablemente el ser humano es un ser biológico, autopoyético, pero también es un ser social.
la socialización, el ser social, las comunidades, el mundo de nuestras comunidades de pertenencia o de referencia son fundamentales. Y entonces, ¿qué empieza a pasar? Los primeros 7 o 8 años de la vida de una persona son fundamentales. Que lo que es fundamental es el contexto desde donde aprendió a interpretar para bien o para mal, y eso lo marca. Ahora, el lenguaje tiene una diferencia con la comunicación. El lenguaje es un sistema biológico que duda cabe, tiene influencia, ¿no es cierto?, en el lenguaje. El hipocampo, la amígdala, etcétera, todo lo que nosotros aprendimos. Pero también es un sistema relacional. A medida que vamos actuando, nos vamos tocando con las palabras. No es lo mismo cuando yo digo, mire qué inteligente, que yo diga, por Dios, qué niño tan complejo. Y las palabras nos van tocando y nos vamos adaptando a la interacción. Por eso Maturana decía, el lenguaje no es las palabras abstractas, el lenguaje es la coordinación conductual de coordinaciones conductuales consensuales. Es decir, yo distingo esto como azul y le digo, mamá, esto es azul, y me dice sí. Y empiezo a saber y a mostrar. Sin querer vamos actuando coordinadamente de acuerdo a cómo nos van enseñando. Y ahí aparece algo interesante. Aparece el concepto de conversación. La palabra conversación, como dice Maturana en el artículo Ontología del Conversar, que fíjense que es de 1988, decía, no hay que confundirse. Diálogo y conversación no son lo mismo. La conversación es un concepto que viene del latín, conversari. El prefijo con es unión, colaboración, y el verbo versar, girar juntos en la interacción. Entonces, ¿qué decía Maturana? Maturana decía con el otro, y versari, la acción. Y decía, los cambios corporales son el resultado de cómo decodificamos lo que vivimos. Nuestras emociones son las que nos van dirigiendo cómo actuar. Y estas emociones están gatilladas por nuestro actuar con otros, otras, conmigo mismo o con el mundo. Voy a decir, más bien, el mundo real, por decirlo de alguna manera. Ahora, cada emoción implica que solo ciertas acciones son posibles para la persona o animal que la exhibe en un momento. Por ejemplo, si yo estoy triste, me paralizo. No puedo andar saltando. Si estoy ansiosa, pongo cara, ¿no es cierto?, de preocupación, que es distinta de la cara de enojo. Y esa manera de comportarse se aprende desde las primeras interacciones. El niño o la niña aprende a emocionar de una cierta manera, imitando el emocionar de los adultos o niños u otros animales también, que forman su entorno humano y no humano, y se alegrará, enternecerá, avergonzará, se enojará, siguiendo las contingencias de la circunstancia en que esos se alegran, enternecen, avergüenzan o enojan. Por ejemplo, yo tengo un nieto que tiene miedo de los temblores, pero ¿él tiene miedo a los temblores o vio a su madre que le tenía miedo a los temblores? Es interesante ver cómo los niños van configurando su mundo emocional. Maturana decía, entiendo por conversaciones las interacciones continuas entre lenguaje, coordinaciones de conducta, y emociones, acciones relacionales. De ahí que no exista otra forma de vivir siendo humano que no sea vivir en conversaciones con otras y otros. Con esos otros y otras vamos
constituyendo redes conversacionales con sentido desde donde interpretamos el mundo. Y agregaba en la objetividad un argumento para ligar. Acción y emoción surgen juntas. Las emociones son cambiantes y cuando cambia la emoción, cambia mi disposición corporal. No hay acción humana sin una emoción que la funde como tal y la haga posible como acto. No es la razón la que nos lleva a la acción, sino la emoción. Ahora, la emoción está asociada a cómo la significamos, que a su vez está asociada a cómo nos socializamos. Por lo tanto, nada es lo que parece. ¿Por qué? Porque vemos al otro desde nuestras propias experiencias, desde nuestra biografía. Entonces no vemos con claridad a esta niña bella que saqué de internet, sino que la vemos a través de nuestros filtros interpretativos de cómo se hacen las cosas. Interpretamos desde nuestra forma de entender. Y esos filtros son nuestras socializaciones. Las pautas sociales imperantes. Pero ¿qué pasa? Son invisibles, no las vemos. Son obvias si aprendimos. Son las directrices de cómo se debe actuar, que es correcto, adecuado, placentero, equilibrado, sano, perverso, bello, normal, anormal, etc. Es decir, son nuestros aprendizajes, producto de la socialización, que son nuestras voces silenciosas que no vemos. Ahora, no es fácil entender cómo funcionan estas 128 mil millones de neuronas. Pero sí sabemos que la función más importante del cerebro no solamente es pensar, sino controlar el presupuesto corporal. El cerebro descubre las necesidades del cuerpo para el próximo momento y funciona para poder cubrir esas necesidades por adelantado. Se encarga de prever la energía que necesitamos para actuar. Entonces, frente a un estímulo, provee de la suficiente hormona cortisol para que la glucosa esté disponible, para que tengamos energía para arrancar, para irnos para atrás, para ponernos a pensar, etc. Así como el presupuesto financiero de una familia monitorea la cantidad de dinero, el presupuesto corporal monitorea nuestros recursos, el agua, la sal, la glucosa y cómo usarla. La significación que hacemos de nuestras emociones dirigen esas acciones. ¿Qué decía Feldman? O dice Feldman, la emoción es un complejo estado funcional de todo el organismo que implica una actividad fisiológica corporal, un comportamiento expresivo que se nos ve en las caras y una experiencia interna, cómo decodificamos lo que experienciamos, sin proponer, dice Lisa, un orden secuencial de esos tres niveles, porque se dan juntos en forma instantánea. Esa joven que puse ahí no está huyendo del perrito que lleva la otra niña, está huyendo de cómo ella lo significa. Y eso la lleva a actuar. Es decir, aparece como un semáforo de hacia dónde tiene que dirigir su acción para utilizar de la mejor manera posible su gasto energético. En ese sentido, las emociones son predictivas. La predicción permite que la persona, al experimentar alguna estimulación, pueda actuar. Y entonces combina las experiencias del pasado y calcula qué es lo que tiene que hacer. Es decir, al percibir esos cambios interoceptivos,
vemos si lo que nos está pasando es agradable o desagradable, si nos produce agitación o tranquilidad, si es necesario acercarnos o evitarlo. Es como un semáforo. Pero es tan difícil de parar porque ocurre en milésimas de segundo. Es casi instantáneo. El nombre científico con que ustedes pueden encontrar este presupuesto, vamos a llamarlo así, corporal, es alostasis. Y la alostasis tiene que ver con la predicción y la preparación automática para satisfacer las necesidades del cuerpo antes que éstas surjan. Lo interesante es que nos movemos en dos grandes grupos de, lo voy a decir así, de afecciones, hacia el agrado, que nos produce acercamiento, o hacia el desagrado, que nos produce evitación. Pero no me debo olvidar nunca que las emociones son disposiciones a la acción. Por lo tanto, no solamente tengo que escuchar cómo la persona dice que le pasó, sino que tengo que mirar su cuerpo, cómo está puesto, es decir, las claves de lo que es la comunicación no verbal. A mis ojos, Paul Ekman tiene maravillosos entrenamientos en microgestos, y si no, está el libro de él, El rostro de las emociones, que se los pongo ahí, que de la editorial Cúspide de Barcelona, que me parece interesantísimo. Entonces, como una cara de sorpresa lleva a que las cejas se eleven, los ojos se abren, también la boca se abre. O el miedo, en donde las cejas se levantan, se juntan, el párpado superior también se levanta, la boca se abre y los labios en tensión. Todas las emociones están puestas, ustedes las pueden revisar, y me parece interesante, por ejemplo, la tristeza. La tristeza, como los extremos inferiores de las cejas se levantan, la comisura de los labios se pone hacia abajo, el párpado superior también se baja. Es decir, son muchísimos microgestos que podemos revisar. Hay todo un entrenamiento que en lo que es el comportamiento no verbal, especialmente en las caras, que ustedes pueden tener acceso. También hay un perfil de sensibilidad no verbal que se llama PONS, que fue hecho por Rosenthal y Di Matteo, Rogers y Archer en 2013, al que ustedes pueden tener acceso para que vean en qué se tienen que entrenar. El lenguaje del cuerpo nos sirve para ver las emociones, que duda cabe. Nos da las mejores pistas. Pero también podemos seguir otro camino. ¿Cómo la persona interpretó el suceso? Por ejemplo, ejemplos solo referenciales. Si el suceso la persona lo siente que amenaza su integridad, siente miedo. Y el miedo paraliza. Hace algún tiempo atrás yo hice esta tabla para mis estudiantes, que fue una adaptación de una tabla que me ofreció un estudiante de mi curso de ese año, hace como 4 o 5 años atrás, donde aparece la interpretación de las distintas emociones, por ejemplo, el miedo, que el estímulo desencadenante es la amenaza, la significación es peligro, el comportamiento es paralización o atacar y huir. ¿Para qué? Para protegerse. La angustia, que tiene más que ver con el pasado, con el futuro. Uno se queda sin repertorio, entonces piensa tratar de controlar. La pena, que tiene que ver con la pérdida. Uno significa como abandono, como sin sentido. El comportamiento es llorar. La rabia, el asco o la alegría. Se los dejo por si alguien puede tener interés.
Me importa mucho una distinción que hace la Lisa Feldman, porque tiene que ver con las emociones que tienen que ver con el amor. No es la Lisa Feldman, es la Susana Bloch, que habla de el erotismo que lleva a la excitación, al deseo, al acercamiento y a la sexualidad. En cambio, la ternura lleva a la sensación de vulnerabilidad. La significación tiene que ver con cariño, con protección. ¿Y para qué? Para sentirse protegido. ¿Por qué me importa mucho? Porque especialmente cuando las mujeres están embarazadas, lo que más necesitan es ternura. Puede ser que excitación también, pero es interesante que los psicólogos hagamos esa distinción. La culpa es otra, no haber actuado según como uno debió actuar, entonces uno se golpea el pecho, da como vergüenza, uno se enrojece, queda sin saber actuar y se siente mal, por supuesto. Les puede ser de cierta utilidad. También está Robert Plutchik, La Rueda de las Emociones, que ustedes pueden encontrar en internet. Lo interesante de Plutchik es que pone ciertas gradientes, que no es lo mismo, por ejemplo, la anticipación, la vigilancia y el interés, o la tristeza, que tiene que ver con dolor o con estar demasiado pensativo. ¿Cómo las une con la sorpresa? Es otra de las herramientas que un psicólogo que se está formando puede utilizar. Indudablemente no existen reglas generales. Cada uno de ustedes tiene que ver cómo lo hace. Por ejemplo, ahí puso un señor con rabia y que la señora está puesta detrás, la señorita, porque claro, la rabia produce ganas de atacar. Entonces, si está muy enojado. Yo recuerdo una vez cuando recién estaba ingresando en el hospital psiquiátrico, un paciente me empujó y yo me caí. O cuando la persona está avergonzada, ponerse detrás para que no vea los ojos, pero esos no son reglas generales, la tienen que usar ustedes. Lo que quisiera dejar claro es que requiere entrenamiento. Adquirir experiencia solo con la teoría es como querer quitarse el hambre leyendo el menú. Los invito, para terminar, a desarrollar su precisión empática, que indudablemente se puede aprender, que solo requiere práctica. Y lo interesante de esto es que la práctica hace al maestro. Espero haber aportado un granito de arena. Muchas gracias por haberme escuchado y espero verlos en una próxima oportunidad.